Buenas. Pues como decía el doctor Martínez, es un placer para mí estar aquí en Colombia, especialmente poder dar una presentación después del doctor Martínez, quien me entrenó. Entonces, es un honor seguirlo y un placer, y espero que no sea demasiado mala la conferencia que voy a dar. Pero en este caso lo que vamos a hablar simplemente es de un estudio. Tengo algunas cosas, más que todo son con el gobierno y farma y cosas de ese estilo. Y también tengo donantes que me han dado dinero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, es un estudio randomizado en que comparamos 5 tratamientos contra 15 tratamientos o más. Este tratamiento es algo que ya se estaba intentando en el Reino Unido. En el Reino Unido tenemos el Fast Forward Trial. En ese estudio fue un estudio de 3 brazos que comparó 5 en 2 fraccionamientos contra 40 en 15. Lo interesante, las cosas diferentes, lo importante de este estudio, que se publicó hace bastante poco, es que les fue bastante bien. La recurrencia en el seno, como ustedes lo vieron, fue bastante baja. En los pacientes que recibieron 26, 27, fue menos del 2% de recaídas a 5 años, que eso es bastante bajo. Y la toxicidad en los tejidos fue bastante aceptable, fue más o menos de un 10% a un 15%, que fue bastante aceptable. Entonces, nosotros que hicimos en la clínica Mayo, este fue un estudio que nosotros empezamos hace bastante tiempo. Este estudio obviamente ya lo publicamos con 5 años de seguimiento. Entonces, este estudio este protocolo yo lo escribí obviamente más o menos al mismo tiempo que el Fast Forward, o posiblemente un poquito antes. Entonces, este estudio fue bastante parecido en el sentido con el Fast Forward, pero tiene unas pocas diferencias. El Fast Forward usaron 26, 27 comparándolo con 40. Yo lo que hice es de que nosotros miramos nuestra información que nosotros teníamos y hice unas curvas para ver cuál era la dosis que debería ser equivalente más o menos a 40 Gray, y a nosotros nos salió 25. Esto fue también muy parecido a un estudio que la doctora White publicó, en que también miró toda la información que ella tenía de otros estudios. Yo la hice fue solamente la información que yo tenía en la clínica Mayo y la información que yo tenía en mi estudio cooperativo. Yo tengo un grupo cooperativo, entonces tengo como unos varios miles de pacientes que hemos tratado. Entonces, mirando eso, nos salió 25. Lo que ella hizo fue que miró estudios clínicos, le salió 25.3. me salió 24.7, entonces para hacerlo elegante lo hicimos 25. Entonces 25 en teoría era comparable con 40 en términos de control del tumor. Eso fue una de las cuestiones que fue diferente. Entonces pues, en vez de ser 26, 27, le hicimos 25. La otra cuestión que fue diferente es que nosotros aceptamos que los pacientes tuvieran el boost al mismo tiempo que se le estaba haciendo la radiación. En el fast forward se hizo después. Entonces, si un paciente decía por 5 tratamientos y se le hacía un boost por 4 tratamientos, entonces se quedaba 2 semanas en vez de quedarse 1 semana. Nosotros todo lo integramos, entonces permitimos la integración. Y la otra parte que hicimos es que hicimos una randomización dinámica. Lo que significa es que a medida que los pacientes iban entrando, cada paciente era randomizado simultáneamente. Es un método bastante nuevo de randomización, que es lo que la clínica Mayo prefiere. Entonces, pues, ellos son los que hacen las randomizaciones, entonces el equipo de ellos son los que hacen eso. Es bastante complejo. Entonces, lo que van a mirar es que todo el tiempo tengamos equivalencia entre los brazos. Entonces, lo randomizamos para que tuviéramos equivalencia entre fotones y protones. No son randomizados entre fotones y protones. Entonces, al final, lo único que realmente podemos comparar sería más o menos protón acá o fotón acá. Pero no podemos realmente comparar tanto esto contra esto o esto contra esto, porque la randomización fue acá, pero sí nos permite hacer estudios mirando la randomización entre un brazo y el otro. Entonces fue un estudio relativamente pequeño, pero fue todo lo que nosotros necesitamos para, como fue el diseño, que era para mirar la comparación en toxicidad de estos pacientes con una toxicidad bastante baja que nosotros tenemos en la clínica Mayo, de más o menos 1 o 2% de grado 3. Entonces necesitamos bastante pocos pacientes para ese estudio para mirar que necesitamos una no inferioridad, y lo hicimos combinado con reducción de cómo los pacientes se veían, el resultado cosmético. Entonces en nuestro estudio, como ustedes ven, los grupos fueron bastante similares, que se trataron los diferentes pacientes. La otra parte que fue similar a este estudio con el estudio del UK
es que nosotros también permitimos todo, desde que tú estuvieras tratando el seno o el chest, o sea, había pacientes pues mastectomía acá, pacientes con reconstrucción, con todo, desde que tú estuvieras tratando solo el seno, el paciente se podía tratar. Tuvimos pacientes con ganglios positivos, pacientes con tumores más avanzados, desde que tú no estuvieras solamente tratando el seno, se podía randomizar y tuvimos un grupo de pacientes que fue bastante heterogéneo. La mayoría fueron pacientes con tumores solamente localizados en el seno, pero tuvimos de todo. Porque porque este era un estudio al final de toxicidad. Entonces, como vemos, los grupos fueron bastante similares. La única parte que realmente fue diferente, obviamente, fue la dosis que se vio. Todos los pacientes recibieron la dosis como estaba descrita, excepto un paciente. No sabemos, todavía no, creo que se calculó mal o la escribieron mal, no sé qué pasó, para ser honesto, pero la dosis fue de 24 Gray en vez de 25 Gray, y eso fue lo que te prescribió. Seguramente el médico, cuando está escribiendo la orden, se equivocó y nadie se dio cuenta. Y eso pasa a veces. Entonces tuvimos un solo paciente que recibió 24 Gray, todo el mundo recibió ya fuera los 25 o los 40. Y esa fue realmente la única diferencia entre los grupos. El resto de las cosas son las que vemos ahí, que se recibieron el boost o el no boost, que se dio un poquito más en los pacientes que recibieron protones, que fue bastante interesante para mirar. Entonces tenemos en este momento, estos resultados son los resultados que mandé ahorita a JAMA, que estos estudios ya los publicamos en el Red Journal cuando teníamos 44 meses. Estos estudios tienen ya 51 meses de seguimiento, o sea, y los hicimos a 51 meses para mirar los estimados de 5 años. Entonces es un estudio que no vimos ninguna falla invasiva local, que fue bastante aceptable para 100 pacientes. Nuestros márgenes de error fueron bastante pequeños y nuestros confianzas de intervalos eran bastante pequeños, que básicamente estaba prediciendo que si teníamos ninguna recurrencia invasiva, más o menos el upper bound era más o menos del 1%, entonces fue bastante poco. Lo único lo otro interesante es que no hubo que la sobrevida de estos pacientes a los 5 años todavía seguía siendo excelente, que fue de 100%. Sí tuvimos unas pocas fallas, que realmente fueron solamente 2 pacientes que tuvieron un pequeño DCIS, y los pacientes decidieron manejarse solamente con terapia endocrina. Entonces tienen terapia endocrina, no les ha pasado nada y ahí siguen ahí con terapia endocrina. Y hubo 2 recaídas por fuera del campo, que fue una en un ganglio, que se manejó bien, al paciente no le pasó nada, y la otra una señora que desafortunadamente recayó en el hígado, pero le ha ido bastante bien con el seguimiento, y entonces ningún paciente ha muerto en la enfermedad. Entonces tuvimos la posibilidad de tener un disease free survival, incluyendo todo, el ganglios, el DCIS, la persona que cayó en el hígado, de todo, del 96%, que es bastante aceptable a 5 años, que se compara bastante aceptablemente con el estudio UK Fast Forward, que fue del 8%, nosotros tuvimos un 4%, que simplemente refleja también que ellos tuvieron un 2% local, nosotros tuvimos un 0% local. Simplemente un poquito mejor. Eso pues simplemente es porque tenemos la posibilidad, cuando todo el estudio se hace en la Clínica Mayo, que todos los pacientes son muy estandarizados, podemos saber todo lo que está pasando, todo se puede controlar muy bien, las personas que hacen el estudio siguen al paciente muy seguidamente, entonces los resultados tienden a ser un poco mejores y uno no puede controlar todo, y eso es muy difícil de hacer, excepto si tú lo hagas en un sitio como en la Clínica Mayo, donde simplemente lo haces todo ahí. La cosmesis nos fue bastante bien de todos estos pacientes. Suerte tuvimos como se ven, todos los pacientes empezaron con muy buena cosmesis, tenemos excelentes cirujanos, y solamente un deterioro de la cosmesis que pasó a 3 años. Y revisando el plan, revisando todo, no sé qué pasó. Fue la paciente venía con una cosmesis favorable, buena, por los primeros 3 años, a los 3 años empezó a deteriorarse. Y pasó a una cosmesis pobre, de buena a pobre, después de los 3 años. Y fue el único deterioro que se tuvo. El resto, todos los pacientes siguieron con exactamente los mismos resultados cosméticos, y todos esos pacientes les tomamos fotografías antes de la cirugía, después de la cirugía, a los 6 meses, al año y cada año. O sea, estos pacientes se siguieron por fotografías anuales por lo menos por 5 años, y todas esas fotografías fueron revisadas. Entonces puedo garantizar de que realmente fue impresionante. En algún momento quise poner un slide donde tenía a todos los pacientes antes y después, los 100 y pico de pacientes, porque realmente se veían exactamente idénticas como los hicimos antes de la radioterapia que 5 años después. Los efectos secundarios fueron sorpresivamente muy bajos.
Tuvimos 4 grado 2, que eso no es casi nada. Y los grado 2 fueron básicamente todos agudos. ¿Qué es lo interesante de eso? Es que a pesar de que fuimos entre esos 4 tuvieron los pacientes que recibieron 15 fracciones. Entonces, como ustedes pueden ver, es el marcador. ¿Tiene láser? No, no tiene láser. Qué pena. Como es estos pacientes que podemos ver, esos pacientes pasaron en los protones. Entonces aquí tenemos protones en 15, protones en 5, y ahí están todos los eventos que tuvimos, 5 eventos en total. Eso fue todo lo que vimos. Solamente se vieron los pacientes de 15. Y todos los eventos grado 2 se vieron en pacientes con protones. En los pacientes con fotones no se vio nada. Este estudio no permite comparar fotones contra protones, pero permite comparar 5 fotones, 5 protones, 15 fotones, 15 protones. Entonces vamos a mirar esos resultados cuando hacemos el two-step comparisons. Entonces este fue un estudio de ANOVA en que miramos comparaciones 1 a 1 para permitir hacer todo esto. Entonces, como lo vimos, que fue una cuestión bastante interesante, en el sentido que cuando vimos la toxicidad grado 2, la toxicidad grado 2 realmente fue en pacientes que se le hizo 15 contra 5, que es algo muy diferente a los estudios del UK. El 5 fue más favorable, no tuvimos ningún evento grado 2, todos los eventos grado 3 se vieron en los de 15 y fue estadísticamente significativo. Y hubo una interacción entre los pacientes que recibieron 15 con fotones contra 15 con protones, y no hubo diferencia en los 5 con protones y 5 con fotones. Lo que quiere decir es que hacer 5 fue mejor, fue superior en nuestro estudio en términos de toxicidad grado 2 o más alta. No solamente es eso, sino que además fue más importante en los pacientes con protones, en que no vimos ningún deterioro en los eventos secundarios con protones de 5 fracciones, pero sí lo vimos con 15. Lo cual es interesante porque para nosotros pensamos que 15 iba a producir de pronto un poquito más de toxicidad o no, eso es lo que estamos mirando, y vimos que produjo menos toxicidad. Y no solamente eso, sino que los protones que tienden a producir más toxicidad, especialmente en la piel, vimos que fueron los pacientes que se beneficiaron más. Cuando miramos las otras partes de los reportes de los pacientes, de la toxicidad reportada por los pacientes, vimos que la tolerancia fue mejor también en los 5 tratamientos. Vimos que a través de todo, los pacientes, la pregunta en el PCTOS es quemadura en la piel. No estoy de acuerdo con el término, pero así es como lo llaman. Entonces, ahí está como lo llaman, que prurito o cambios en el color. Los 3 fueron significativos y los 3 se correlacionaron en 5 contra 15. Entonces 5 siendo superior al final del tratamiento. Entonces fue un tratamiento que fue mejor tolerado. Y aquí lo vemos. Cuando las líneas sólidas son los pacientes que se trataron en 5, las que son punticos, los que se trataron en 15. Y como vemos, aquí tenemos skin burns, fue mejor en todo esto que vemos aquí. Esto al final del tratamiento. Aquí cuando pacientes también que el prurito. Y aquí vemos aquí los skin burns de estos pacientes, que también fue significativo. Entonces, como ustedes ven, estos son las escalas de los pacientes de cómo se refieren a su toxicidad. Fue muy baja para todo el mundo, pero definitivamente vemos que fue más favorable para los pacientes que recibieron 5 tratamientos, lo cual fue interesante porque 26 tuvo un poquito más de toxicidad realmente que los 40. No fue significativa, pero fue un poquito más. Y cuando miramos las preguntas específicas, hubo preguntas específicas que fueron peores con el 26 que con el 40, como edema y fibrosis y contracción del seno. En general fueron similares, pero en preguntas específicas fueron diferentes. En nuestro estudio fue al contrario, con solamente un grade de diferencia. Y tratando obviamente de todos los pacientes tratados con las técnicas que podíamos hacerlo mejor, ya sean 5 o 15, y con muy poquita toxicidad, vimos que a los pacientes les fue mejor cuando hicieron con 5 tratamientos. Entonces es la otra parte que hemos visto. Esto es la apariencia del seno calificada por las pacientes. Como hubo cambios de color, que fue significativo, y como ustedes ven, realmente la ventaja se vio otra vez en los pacientes que recibieron 5 fracciones. Inclusive en todas las demás que no llegaron a ser significativas, todo apunta a que la tolerancia para 5 fracciones fue mejor. Entonces, en las conclusiones, pues para nosotros fue que los estimados de breast cancer events a los 5 años fue 3.8%, que es muy favorable comparándolo con el UK Fast Forward, que fue del 8%. Y nuestra población, como estábamos diciendo,
Es una población que fue muy heterogénea, con pacientes de T1, T2, N0, N1, pacientes después de cirugía conservadora, después de mastectomía, después de reconstrucción. La cosmesis fue excelente, con los mayores pacientes preservando cosmesis, excepto un solo paciente que deterioró cosmesis. La dosis y la modalidad, o sea, 5 contra 15, 25 contra 40 o la modalidad rayos X contra protones, mostró interacciones complejas, con los 5 tratamientos mostrando menores toxicidades y mejor reporte por los pacientes en cuanto a toxicidad reportada por los pacientes, especialmente cuando hacíamos terapia por protones. Gracias.